Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, por el descanso que tú nos puedes dar. Gracias, Señor, por la sanidad de nuestros cuerpos. Señor, gracias por sanar a nuestros hermanos, aquellos que están enfermos. Señor, gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias porque tú pagaste el precio. Y Señor, nosotros nos gozamos porque por tus llagas nosotros fuimos curados para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué crees? Se me olvidó el control. Bueno, continuamos con nuestro estudio de Hebreos. Fíjense que sí, gracias. Que es bueno tomar un libro de la Biblia y analizarlo poco a poco. No importa cuánto tiempo nos llevemos, tenemos el tiempo suficiente sobre la tierra como para hacerlo, ¿eh? Y yo creo que Dios nos está abriendo mucho el entendimiento. La semana pasada estábamos hablando acerca de perseverar, de estar haciendo algunas cosas y al final del mensaje, bueno, los que no lo escucharon o los que no lo vieron, solamente déjenme decirles, vamos a ser sacudidos en algunas áreas. En Mateo 24 dijimos que vamos a ser sacudidos en por lo menos en 3 áreas. Número 1, en nuestra fidelidad a Dios. Número 2, en nuestra fidelidad a la iglesia. El que es sacudido con Dios también va a ser sacudido en la iglesia. Y el que es sacudido con Dios en la iglesia también va a ser sacudido con su hermano. Y también obviamente será sacudido su amor. Dicen las personas que en el tiempo del fin el amor de muchos se enfriará, pero yo creo, hermanos, que esto se ha estado enfriando desde hace muchos años. Hay mucha gente que desgraciadamente ha perdido su amor por el Señor. Yo creo que por lo menos en nuestra iglesia y en cada uno de nosotros debemos de que la semana pasada amamos menos y hoy lo amamos más. ¿Me explico? El día de ayer lo amamos menos, hoy lo amamos más. Y habrá muchas cosas que puedan sacudirnos, necesidades, problemas, situaciones, circunstancias, todas aquellas cosas que probablemente hagan tambalear nuestra fe. Pero necesitamos estar bien. Bueno, déjenme decirles, no necesitamos estar bien tomados de las manos del Señor. Por supuesto que eso nosotros lo hemos aprendido durante muchos años, pero si el Señor no nos... Fidelidad a Dios, fidelidad a la iglesia, fidelidad a los hermanos, sí. Y estamos hablando de que debemos de perseverar. Y hoy vamos a ir a Hebreos. El número 4 es también el perseverar en el amor. También lo veíamos eso. Que mucha gente dice, no, pues, yo amo a Cristo, pero la iglesia es una bola de hipócritas. Pero estamos hablando de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Tú y yo no podemos hablar así en contra de la iglesia, porque estamos diciendo entonces que nosotros somos hipócritas. Sí. Y nosotros nos estamos autocriticando. No solamente nos estamos autocriticando, estamos criticando al Señor mismo. En Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, versículo 1, es un versículo de 4 palabras,
permanezca el amor fraternal. Sí, permanezca el amor fraternal. Ahora, ¿por qué dice permanezca? ¿Saben por qué? Porque va a ser sacudido. Sí, y lo que yo estaba diciendo la semana pasada, que sacudimos los árboles, ¿por qué? Porque queremos obtener fruto, el fruto maduro, o también se sacude cuando hay que quitar el fruto podrido. Ahora no estamos hablando de que nosotros somos fruto podrido, porque ninguno de nosotros es el fruto podrido o seco. Entonces, si ahí permanezca el amor fraternal. Ahora es muy interesante la palabra permanecer en el griego, porque significa hacer escala, esperar, morar. Esas cosas. Hacer escala, esperar, morar, durar, perdurar, permanecer, permanente, perseverar, persistir. ¿Sí? ¿Y por qué dice persistir? Porque amar no siempre es fácil. Amar no siempre es fácil. Persistir, posar, quedar. Esa misma palabra quiere decir todo el amor fraternal. Ahora, la palabra amor fraternal, yo quise saber qué quería decir la palabra amor fraternal. Y es la palabra Filadelfia. Es lo que quiere decir amor fraternal. Filadelfia. Amor fraternal. Qué padre, ¿no? Afecto también. Entonces, somos la iglesia ¿de qué tipo de iglesia seremos? Laodicea, Esmirna, Éfeso, Filadelfia, Tiatira. Esperamos que seamos una iglesia llena de Filadelfia, ¿no? De amor fraternal. Y el versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y yo me voy a centrar en este versículo. Ranferi, ¿puedes bajarle al número 2, por favor? Tantitito nada más. Se me hace un poquito fuerte. Dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque ella algunos, sin saberlo, hospedaron, ¿qué? Ahora, y qué padre, gracias. Un poquito más. Qué padre cuando por ejemplo, a nosotros quedaron ahí en varias partes, ¿no? Pero una de las hermanas de Aguascalientes, gracias, nos dijo que parecíamos ángeles, ¿no? Y nos dieron de comer, no sé cuánto coman los ángeles, pero a nosotros nos dieron de comer muy bien, muy bien. Y qué bendición. ¿Cuántos de ustedes han hospedado gente que vale la pena hospedar? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes han hospedado gente que no les dieron ganas de volver? No os olvidéis de la hospitalidad. La palabra hospitalidad, filonexia, y nosotros la recibimos traducida como hospitalidad, pero realmente aquí habla del gusto de hospedar a gente que no conocemos. O sea, es fácil hospedar, bueno, a veces es muy difícil hospedar parientes. Diría yo, es fácil hospedar parientes, pero a veces no es fácil, a veces es muy difícil hospedar ciertos parientes. Sí, de hecho, gracias a Dios por mi hermana, ¿no? Cada vez que voy a Guadalajara, ella me puede hospedar y es un gozo estar con ella porque ella es cristiana. Pero yo recuerdo hace años, hermanos, que aún allí en México, cuando íbamos a visitar a gente, preferíamos visitar a cristianos y no a nuestros propios parientes. ¿Por qué? Porque es una bendición estar con los hermanos. Entonces, este es el
tipo de amistad, este es el tipo de hospitalidad que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque dice, por ella, por la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, también la palabra filonexia nos da la referencia de entretener a los extraños o a los extranjeros. Ahora, hace muchos años un hermano, un día, como eso de las 3, 4 de la mañana, me tocaron en la puerta. Yo estaba solo, estábamos viviendo en el edificio de la iglesia, mi esposa no estaba. Entonces llega un hermano, me toca la puerta, y yo abro y me dice, que lo hospedes, y me manda un pelado así grandote, con cara de, imagínense, yo acabo de despertar y yo no conozco a esa persona. Y el hermano me mira así, o la persona me mira así como que, ¿y tú quién eres? Y pues yo también, ¿no? Pues, ¿tú quién eres? Entonces, y yo digo, pues, ¿dónde lo acomodo? Entonces nosotros teníamos un sillón. Dije, pues, ahí lo dejo, ¿no? Y ahí en la cocina. Y yo digo, ¿quién es este pelado? ¿Qué onda? Ahora, la cosa es que un hermano pastor me lo había enviado. Ya después me puse en su cuarto. Porque me lo tuvo que mandar a mí. Ya después de muchos años, hasta ese hermano y yo nos hicimos muy cuates, y él era maestro de la escuela bíblico, ¿no? Pero me lo mandaron así, inesperadamente. Ahora yo lo recibiría de una manera diferente, por supuesto. Pero yo me gustaría muchísimo, hermanos, que este versículo lo leyéramos de una manera también, aunque quiere decir eso, lo que dice, también significa algo mucho más profundo. Hay personas que Dios envía a tu casa para llevarte un mensaje, y la palabra ángeles también significa mensajero. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos hospedado ángeles? Aunque sea por un ratito. Miren, allí en Nicaragua, yo conocí a un hermano, solamente he conocido 2 personas que han causado este impacto en mi vida. Es exactamente el mismo impacto. A este hermano era una cosita, pero grande. Este hermano, un evangelista, un hermano que ama a Dios. Yo no sé si ya murió, si ya partió con el Señor o no, pero el solo hecho de platicar con él, yo podía sentir la presencia de Dios. Aunque cuando estuviéramos bromeando, yo podía sentir la presencia de Dios. Tal cual. Yo no sé si ustedes han tenido ese privilegio, pero tal cual, hermanos, la presencia de Dios. Uno de mis tíos, también fui a visitarlo hace muchos años, antes de que él muriera. Y también, hermanos, un viejecito de 90 y tantos años, solamente al entrar a su cuarto, cuando él me vio, él empezó a llorar. Entonces me dice una de mis tías, hijas de él, dice, él se alegra mucho cuando los hijos de Dios vienen a visitar. Pero hermanos, o sea, en vez de nosotros ir y orar por él y todo, no, hombre, nosotros bendecidos, regocijados, ¿no? Entonces, con frecuencia nosotros escuchamos más a mucha gente extraña, más que a los que conocemos. A veces, miren, somos tan sordos espiritualmente hablando, que por eso Dios nos manda gente extraña. Porque a veces no somos capaces de escuchar a los que tenemos inmediatamente. Yo no sé si por ejemplo, ahorita no está la hermana Gloria, no le diga nada, por favor, pero ella escucha mejor de otras personas que de mí mismo. No sé si a ustedes, esposos, también les pasa lo mismo.
pero nos sucede con nuestro papá, con nuestra mamá. Como pastor, yo les puedo estar diciendo, hermanos, esto y esto y esto y esto, y viene una persona que ustedes no conocen y les dice exactamente lo mismo. ¿Qué revelación tiene el hermano acá? Pero si yo se los he dicho desde hace 500 años, ¿por qué no? ¿Por qué no son una congregación normal? Entonces, la frase ángeles puede aplicarse, la frase de dos maneras, la de un ser celestial o de una persona que trae un mensaje específico a una necesidad específica. Miren, una de las tácticas de los testigos de Jehová es ir cada semana, visitarlos. Ahora con el coronavirus, pues mandan textos, mandan emails. Pero el asunto es, uno de mis pastores un día lo visitó un testigo de Jehová y le dijo, mira, pásale, no estoy interesado en la doctrina que tú me traes, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué ustedes son tan insistentes? Y el testigo de Jehová les dijo esto, y podemos aplicarlo. Dice, mire, la semana que yo vengo, la primera semana, puede ser que esa persona no tenga necesidad de Dios. La segunda, la tercera, pero a lo mejor la quinta sí. O la sexta, o la séptima, o la octava, o la novena. Y cuando hay necesidad, entramos. Porque nos abren la puerta. ¿Cuántos somos tan insistentes así? Entonces, yo dije que con frecuencia escuchamos más a los extraños que a los que conocen. Nosotros necesitamos, hermanos, mucho más urgentemente en estos tiempos el espíritu de discernimiento o el discernimiento de espíritus. ¿Sí? El discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque también podemos llegar así con la gente cuando ellos están en su peor necesidad. Y nosotros podemos hablarle de Jesucristo en el tiempo preciso, con la palabra precisa. ¿Me explico, hermanos? Ahora, estamos hablando de la hospedar, del ser mensajeros también o de recibir un mensaje. Pero para que haya bendición en el ejercicio de hospedar, debemos también estar ejecutados en el discernimiento de espíritus. Porque así como se han hospedado ángeles, también hemos hospedado gente probablemente perversa, sin saberlo. Y los resultados fueron a veces hasta catastróficos. Hace muchos años, en Guadalajara, le di una familia cercana, bueno, de una familia de la iglesia. Nosotros éramos una iglesia como de unas 800 personas, y en esa iglesia alguien le dio cabida a un hombre, una familia le dio cabida a un hombre que aparentemente estaba ungido y también estaba urgido, porque una de las jóvenes se embarazó. Entonces, estamos hablando de que tenemos que tener mucho cuidado también a quienes recibimos, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir quién está viniendo, porque así como hemos hospedado ángeles, también tenemos el riesgo de hospedar gente perversa. Y tenemos, por ejemplo, la vida de Abraham, de Lot, también. Vamos a Génesis capítulo 18, versículo 1. Génesis 18, 1 dice, después le apareció Jehová. Se me hace que
Dejó de transmitir, ¿verdad? ¿No? Sí, dejó de transmitir. Apágalo, por favor. Génesis 18:1. Es que aquí no está hablando Juan para eso. 18:1 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Es bien interesante esto, ahorita se los explico. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos, estamos hablando de Abraham, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Yo quiero que noten 3 cosas allí. Abraham estaba en el encinar de Mamre. Estaba también a la puerta. Y también dice que cuando vio a estos 3 varones, salió a recibirlos y se postró en tierra. Y luego dice ahí, versículo 3, no dijo señores, dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Para que nosotros podamos entender esto, imagínate. Tú estás en tu casa, estás cerca de tu puerta, bueno, estás en tu puerta, y tú ves 3 personas que tú dices: esos son cristianos. Entonces, lo que haces es que tú les dices: hey, tú vas con ellos y tú les dices: Señor, porque tú reconociste a alguien. No a los otros 2, a uno tú lo reconociste y le dices: Señor, ven por favor, te quiero invitar a que pases y que te eches un taquito. ¿Sí? Este es modismo mexicano, ¿no? Ok, ahora, el asunto, estás en Mamre. Es bien importante esa palabra, nunca la había visto y lo acabo de descubrir. Génesis 19:1, ahorita vamos a ver eso. Génesis 19:1, hablando de otro personaje, dice: llegaron pues 2 ángeles a Sodoma. ¿A dónde? A Sodoma. Dice: a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Dónde estaba? Sentado a la puerta de Sodoma. ¿Dónde estaba Abraham? En la puerta de su casa. ¿Dónde estaba Lot? En la puerta de Sodoma. ¿Saben a qué se reunían allí? A la puerta de Sodoma. ¿Cuántos de ustedes son de rancho? ¿Sí? Ok. ¿Qué hacen en el cuadro principal en las tardes? ¿A qué se juntan? A platicar. A chismear. ¿Sí? A chismear. Ese era el Facebook antiguo. ¿Sí? Lo que no hacían en los lavaderos, en la tarjea, en el arroyo, en el río, lo que no hacían las señoras allá, lo hacían en las plazas. Y todos los hombres también de mitoteros, ahí se reunían. Algunos todavía se reúnen allí. Y bueno, eso era exactamente lo que sucedía aquí en esta puerta. Los hombres estaban ahí para ver mujeres, que en el cuadro, todos los domingos, ¿se acuerdan? Los sábados y los domingos. Todos los para los que no son de rancho, déjenme explicarles, es muy importante, parte de nuestra cultura mexicana. Era como una especie de cuadro donde en el centro la mayoría de ranchos o de pueblos tenían un kiosco que casi nunca se usaba, pero ahí estaba el kiosco. Y los solteros y las solteras, los hombres daban vuelta hacia un lado y los muchachos daban vuelta hacia el otro lado, ¿verdad? Buscando a ver quién les gustaba, ¿verdad?
¿verdad? Yo nunca hice eso, pero yo vi. ¿Sí? Yo vi cómo dábamos vueltas todos. Sí, yo vi cómo daban vueltas todos. Entonces, esa es la cultura, esa es la cultura. De ahí se hicieron algunos matrimonios que hasta, aunque no lo creamos, todavía perduran. Entonces, aquí dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ahora, en la cultura de Israel, en la cultura mediterránea o medio oriental, todo mundo está obligado a ser un buen hospedador, te conozcan o no te conozcan, todo mundo. Entonces, es muy interesante, es muy interesante que Abraham haya estado en la puerta de su tienda en el encinar de Mamre. ¿Saben qué quiere decir la palabra Mamre? Tiene varios significados. Rebelde, amargo, hombría. ¿Ustedes creen que después de 25 años, no, perdón, a esa edad, no después de 25 años, a esa edad, ¿ustedes creen que Abraham no hubiera estado amargado porque Dios no le había concedido tener hijos? Ya tenía ahí que 90. 75 años por lo menos. No, pero ahí es cuando van y le dice que al año siguiente va a tener un hijo, ¿no? So, entonces ya tenía que 90. 90. 90, No. 99, ¿no? 98, por ahí. ¿Sí? Sí, o sea, estamos hablando de que está en Mamre. La Biblia no te pone los lugares nada más por nomás. Hay un significado especial. Entonces, otros traducen esta misma palabra, Mamre, como firmeza, vigor o gordo. Aunque el diccionario Strong's lo traduce como, agárrense, lujuria. Nosotros pensamos que Abraham siempre, por lo menos esa es mi idea, que Abraham era un hombre así bien recto, bien casto, bien santo, ¿no? No. Con las mujeres no. Ajá. Entonces imagínate, para que ahí el Señor revele esto, está pesado. Miren, durante el proceso de hospedar y también ser hospedado, podemos encontrar todo tipo de nivel espiritual de las personas. ¿Sí? Por eso tenemos una advertencia que nos servirá siempre. Vuelvo a repetir, durante el proceso de hospedar o ser hospedados. Hace muchos años en Campeche, 1980 para ser exactos. En Campeche, llegamos, nosotros teníamos un camión, el grupo musical donde yo estaba, teníamos un camión escolar. Entonces, atrás teníamos, por la puerta de atrás acomodábamos todos los instrumentos, y en lo que restaba de camión había camarotes, literas más bien, había unas cuantas literas. Entonces,
cuando llegábamos a determinado lugar, las personas nos hospedaban en algunas casas. Nunca, al menos con ese grupo, nunca nos fuimos a un hotel. Siempre en casas. Pero cuando no había oportunidad en casas, pues nos quedábamos ahí en el camión. No había suficientes literas para todos, así que teníamos que buscar dónde dormir, ¿no? Entonces una noche, los matrimonios, éramos tres solteros y había dos matrimonios. Entonces, a los matrimonios se les... me acuerdo que a uno de los matrimonios lo pusieron en una casa. Entonces le dijeron al hermano, le encargamos esta hermanita, ¿no? Apenas está empezando. Está bien. Y como a eso de las 3 de la mañana, así, en el camión, y ya saben, ¿no? En la lámina suena fuerte. ¿Dónde está el extinguidor? Y nosotros, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y sacamos rápido el extinguidor y, hermanos, yo no supe qué pasó hasta el otro día. Resulta que este hermano lo pusieron en una casa donde había veladoras. En una cama, las personas no eran o apenas estaban conociendo al Señor. Y resulta que una de las veladoras estalló y empezó a derramarse la cera prendida y todo el altar en la pared se les prendió, imagínense, y los hermanos ahí acostados. Después hacíamos bromas con el hermano, ¿no? Se me hace que tú les prendiste ahí el fuego. No, yo no hice nada, pero imagínense qué tremendo, ¿no? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado durante el proceso de hospedar y ser hospedados. Podemos encontrar todo tipo de nivel espiritual en las personas. Algunos no han renunciado a lo que tienen que renunciar. Por eso tenemos una advertencia que nos servirá siempre. 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ojo, no son las palabras, son los espíritus. Una persona endemoniada puede hablar de Cristo. Puede hablar en lenguas. Hello. Obviamente, no del espíritu. Puede fingir hablar en lenguas, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas, si han salido muchos falsos profetas, que no salgan falsos cristianos, han salido por el mundo, ¿no? Y dice versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ojo, el asunto es que esta persona puede hablar de Cristo y ser un anticristo. ¿Qué quiere decir la palabra anticristo? Uno en lugar de, un imitador de Cristo. Que es contrario, sí es contrario, pero también es como haciéndose pasar por, ¿sí? Un suplantador. Entonces, no es lo que se dice de manera abierta. Tú vas a entender que no es lo que dicen de manera abierta, sino lo que ellos creen en su interior. Dice la palabra del Señor, Jesús hablando
del corazón, de la abundancia del corazón, que habla la boca. Entonces, en una plática podemos conocer el espíritu de la persona. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Podemos conocer el espíritu de la persona, qué es, si es cristiano, qué convicciones tiene, qué clase de nivel espiritual tiene. Entonces, ¿por qué? Por lo que habla. Y puede estar diciendo puras cosas buenas, ¿sí? Puras cosas buenas. Pero el Espíritu Santo nos va a indicar, si nosotros ponemos atención y si tenemos el discernimiento, sabemos con qué clase de persona estamos tratando. Ahora, puede ser que haya un burro que hable cosas de Dios, ¿no? Balaam, la burra de Balaam. Puede ser que sea un hombre no espiritual. O sea, es una buena persona, pero no es un hombre espiritual. Hay buenas personas en las cuales quizás el Espíritu Santo nos pueda decir, está bien, no te preocupes, puedes hospedarte con ellos. O puedes hospedarlos, no hay ningún problema con ellos. Este es un burro, déjalo pasar. Pero habrá también gente imperfecta. Y que el Señor te va a decir, no te preocupes, hospédate o hospédalos. No hay problema, son imperfectos, son cristianos que yo estoy moldeando, no te preocupes. Pero habrá gente que Dios te diga, no les abras la puerta. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Bueno, miren, en tercera de Juan 1:5, bueno, es el único versículo, el único capítulo. Tercera de Juan dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Y qué dice ahí? Especialmente a los desconocidos. A los desconocidos. Y luego dice, los cuales, obviamente hermanos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Fíjense, ni siquiera se trata de que o sea, cuando nosotros hospedamos a alguien, obviamente nosotros vamos a estar agradecidos. Más bien, cuando alguien nos hospeda, vamos a estar agradecidos con esa persona que nos hospedó. Y vamos a darle gracias a Dios por esas personas. Y vamos a testificar, porque es la palabra testificar acerca de cómo fuimos tratados. ¿No es cierto? Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Ahora dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, al estar nosotros hospedando a gente, obviamente cristiana, nosotros estamos cooperando en el reino de los cielos. ¿Me siguen? Ahora, ¿cómo detectar a una persona no espiritual? Dice en 1 Juan 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, imagínate, si tú estás, ¿te fijas cómo los niños se relacionan bien fácil? Son fáciles para relacionarse con gente de su mismo tipo. No, su mismo tipo. No hablo específicamente de la edad, sino del mismo tipo. ¿Vale? Que siguen siendo niños. Sí, siguen siendo niños, pero me refiero más al carácter. Los traviesos siempre se van a juntar con los bien traviesos.
siempre. Y los broncudos con los broncudos. ¿Qué es eso? ¿Saben qué? Ellos disciernen. Este sí, este no. Este me cae gordo. ¿Saben por qué les cae gordo? Ajá, no es del equipo. Entonces, ¿cómo es que nosotros, miren, a veces, a nosotros nos cuesta trabajo a veces encajar con alguien, ¿sí? Buscamos el modo, no es nuestro tipo. No es nuestro tipo. Hay personas que inmediatamente nos caen muy bien. No es porque sea su carácter así, sino simplemente porque nuestro carácter es adaptable a ellos. Es muy fácil. Entonces, los que son del mundo, obviamente, hablan del mundo y el mundo los oye. Ah, ese es mío. Hace muchos años y quizás te pase de vez en cuando, ¿por qué esta persona no me habla? ¿Por qué no me quiere? Porque es del mundo. Y el mundo nunca nos va a amar. El mundo siempre nos va a aborrecer. Entonces viene el tiempo en que eso se va a hacer más fuerte. Que los que son del Señor te van a amar más y los que son del mundo te van a odiar más. Así de fácil. Entonces, ellos siempre hablarán de sus verdaderas pasiones, de sus logros, de sus metas. Y en su momento van a descubrir todo su corazón. Sin decirte una palabra, ya te descubrieron todo su corazón. Ahora, ¿qué hacer cuando reconocemos que nuestro visitante no es quien dice ser? A nosotros muchas veces nos han mentido, sí, pero no nos han engañado. Pero ¿saben qué? A veces sí nos han engañado. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hacer cuando reconocemos que nuestros visitantes no son quienes dijeron ser? Bueno, segunda de Juan, verso 10, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, te estás haciendo igual. Mira, si tú sabes que una persona, por ejemplo, hace muchos años, mi mamá, una de mis primas, llegó un evangelista a predicar a su iglesia, ¿no? Entonces, el evangelista, una de mis primas lo hospedó ahí en su casa. Después, este mismo evangelista estuvo en el centro de fe donde mi mamá estaba. Y mi mamá lo hospedó. Entonces, un día, platicando entre ellas, se quejaron de lo mismo, exactamente lo mismo. Algo se desapareció mientras él estuvo en las casas. Entonces uno les abre la puerta y algo sucede. Entonces, ¿qué hacer con esas personas? Mira, a veces es bien difícil hacer esto, pero como pastores, nosotros tenemos que decirle a la congregación: no lo hagas. Cuidado con esta persona, porque te va a defraudar. Un día Dios puso en mi corazón advertir. Le dije a mi esposa: por favor, adviértele a Estela ¿te acuerdas? Que no le preste dinero a fulano de tal. Y estuvimos yo estuve por 3 días, 2 o 3 días,
peleando con mi esposa, discutiendo, no peleando. Dile por favor, Estela. No, pero ¿cómo le voy a decir? Y es una vergüenza. Es una vergüenza, obviamente, exponer a alguien. Y cuando mi esposa le habla a Estela, Estela le dijo, ya se le adelantaron. ¿Por qué? Porque lo que Dios había puesto en mi corazón para decirle a Estela que no le prestara dinero a esa gente, Estela bueno. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos avisa, ¿no? Entonces, nuestro deseo no es exponer a la gente para avergonzarlos, pero a veces es necesario. Ahora, no solamente es a nivel de congregación, pero a nivel pastoral también tengan cuidado con esa persona. ¿Me explico, hermanos? Sí, aunque la palabra de Dios dice que nosotros necesitamos hospedar, qué bueno, abrir nuestras puertas, gloria a Dios. Miren, si con nuestra familia pasa, ¿no? Y llegan primos, o llegan sobrinos, o llegan lo que sea, y se empiezan a perder cosas. Ajá. Imagínense, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no? Ahora, a pesar de eso, la orden permanece. Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Miren, conforme a la región donde se encontraba Abraham, nos indica que él no era un hombre perfecto. Sin embargo, él pudo reconocer al Señor. Ahora, puede ser que una persona venga aquí y imperfecto. Tal vez el hermano fume. Tal vez el hermano todavía diga una que otra maldición. O tal vez tome. Es una persona imperfecta, pero a veces podemos reconocer al Señor en esa persona. Pero por hombres como Lot, a veces tenemos la tentación de cerrar nuestro corazón a todo mundo, incluyendo a los verdaderos mensajeros del Señor. Ahora, de esa manera nosotros nos estamos exponiendo a perder el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Me explico? No, ya no vuelvo yo a hospedar a nadie. Mira nomás. Y luego lo que el hermano David estaba diciendo, que le robaron a su mamá y a su prima y todo. No se llevaron a la prima, ¿no? Se llevaron cosas de la casa de la... ¿sí? Entonces, el asunto, hermanos, es que a veces nos exponemos y perdemos el mensaje que Dios desea darnos para nuestra necesidad. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. Preguntas, sugerencias. ¿Cuántas vueltas lleva antes de encontrar la mano? ¿Perdón? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas vueltas lleva antes de encontrar la mano? Todavía no la dejo entrar por el coronavirus. Sí. Pues nada más agregando que aún cuando estaba escuchando una predicación ayer, cuando una persona te trae palabra de profética a tu vida, tienes que llevarla delante de Dios primero que nada. Así es. Y decía este hermano, hay muchos brujos hablando en lenguas, dando profecías dentro de las iglesias, y el espíritu de discernimiento muerto en ese lugar. Así es. Me gustaría que usaras el micrófono, hija. ¿Era este? Sí. Sí, Vuélvelo a decir, por favor. Sí, que en una predicación del hermano John Ramírez, estaba él diciendo que muchas de las iglesias están faltas del espíritu de discernimiento, porque
muchas veces llegan las personas a dar profecía a la vida de cada uno de nosotros, y lo hemos visto durante mucho tiempo, y si no lo llevamos delante de Dios, muchas veces no la creemos y nos basamos en esa palabra cuando pudo haber sido, bueno, él se refiere a que muchos brujos que no solamente hablan en lenguas, sino que también dan palabra profética, y nosotros nos la creemos. Así es. Y nos basamos y luego nos quejamos con Dios porque eso no ha sucedido. Y nos frustramos. Así es. Así es. Déjame agregar a eso, gracias, que agregando a esto, muchas veces, hermanos, uno da una palabra creyendo que es profética por la emoción del momento. ¿Sí? No con mala intención, por la emoción del momento y deseando, más es un deseo que una profecía. Deseando que suceda eso para bendición de tal o cual persona. Entonces, es cierto, nosotros tenemos toda palabra profética que nosotros recibamos, tenemos que someterla a Dios para ver si viene del Señor, si viene del corazón del hombre o viene peor del enemigo. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Discernimiento de espíritus es algo, hermanos, que está al alcance de todos aquellos que son hijos de Dios. El Espíritu Santo está al alcance de todo hijo de Dios. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Hay dos regalos que Dios ha dado al hombre. Número uno, Jesucristo. Número dos, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es un don que significa un regalo, ¿sí? Que necesitamos en la iglesia funcionando más que nunca en todo, de hoy en adelante. Si antes lo necesitábamos, hoy lo necesitamos con urgencia. Amén. ¿Alguien más? Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a cumplir con tus deseos, a cumplir, Señor, con tu palabra, especialmente en estos últimos tiempos. Ayúdanos, Dios, a no dejar que nuestro corazón se enfríe y que por causa de aquellos malos testimonios, Señor, nosotros dejamos de hacer cosas que a ti te agradan. Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, te pido, Dios, que tú nos ayudes a discernir aquellos hombres y mujeres que cuando vengan a nuestros hogares, Señor, nosotros podamos hospedar con libertad, Señor, y cuando no haya esta libertad, Señor, indícanos qué hacer, Señor, en ese momento para alabarte y glorificarte, y también evitar, Señor, que ponernos en riesgo. Señor, ayúdanos también a cerrar las puertas, Dios, a aquellas personas que no son gratas ni a ti, ni a nosotros, Señor, ni a tu presencia, Padre. Señor, yo sé que esto pudiera verse, Señor, como falta de misericordia, Señor, pero, Señor, sería más falta de misericordia meter a alguien a mi casa cuando ellos mismos pueden lastimar a mi propia familia. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que tú nos des esa gracia, Señor, para discernir en estos tiempos y en cualquier circunstancia, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.
miren nomás. Salúdeme. Sí. Salúdeme. De acuerdo. Salúdeme del estilo Monterrey, Mire, si no quiera somos de allá. ¿verdad? Dice mi Hermana, hermano, si necesitan dice, no, ¿cómo que no le vamos a mascarillas, saludar ahí así? está. Ok. Para que si ¿A cómo las pasamos. van a dar? No, no las estoy vendiendo porque hubo personas que me regalaron. Y de ahí podemos hacer, ¿verdad? Yo Sí. puedo mirar un poquito. Sí, Bueno, pero de preferencia que no tela. Porque una tela no. Lávenlas de todas formas y márquenles, pongan un hilito o algo para que sepan que son las de ustedes. Oh, bueno, sí. Muchas gracias. Como quiera, no viven juntas, ¿verdad? No. Dios les bendiga. Igualmente. Pórtense bien. Sí.